El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos Motorsport y Aviones, un canal dedicado a todo lo que se mueva. Bienvenidos y disfruta de nuestro canal. Nos ofrecemos en Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk, la Miglia o la Milla Milagrosa. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. Bueno, hoy quería traerles justamente acerca de una legendaria carrera que se denomina la Miglia, que por cierto fue durante cierto tiempo, casi entre el año de 1927 y más o menos alrededor de 1957, una de las leyendas de las competiciones del carácter, digámoslo así, como un rally, ¿no? La Miglia, durante 30 años, entre 1927 a 1957, la Miglia fue la prueba automovilística sobre carretera por excelencia y una de las competiciones más amadas por los italianos, junto obviamente a que es la famosa carrera de la Targa Florio, que quizás, si quieren, podemos hablar en otro video más adelante. Bueno, era la carrera que pasaba cerca de casa o a muy pocos kilómetros, lo que permitía a la gente estar con sus ídolos al volante. La Miglia nació de la genial idea de 4 apasionados por el automovilismo: Renzo Castagneto, Giuseppe Mazzotti, Abno Maggi y Giovanni Canestreri. La víspera del día de Navidad del año de 1926, los 4 hablaban entre ellos de la crisis de las carreras automovilísticas. Estos llegaron a la conclusión de que solo una carrera nueva y con gran renombre podía cambiar la situación. Uno de ellos puso sobre la mesa un mapa y trazó un hipotético recorrido que, siguiendo las principales rutas de carreteras de aquella época, en este caso tomaba por ejemplo la carrera que salía desde Brescia, bajaba hasta la ciudad de Roma, la famosa ciudad eterna, y regresaba otra vez a la ciudad de la salida. Eran 1600 kilómetros de carreteras de montaña y veloces rectas a través de llanuras. Mazzotti fue quien lanzó la propuesta de llamar la nueva carrera la Miglia, es decir, la Milla Milagrosa, y en solo 3 meses los organizadores pusieron en marcha lo que sería la primera edición de la prueba. El 27 de marzo de 1927, con un total de 77 vehículos y 134 hombres salieron desde Brescia. Ganaría la pareja Minola Monardi al volante del Oscar Maserati de Brescia por delante de otros 2 OM. El éxito del público fue tal que el régimen italiano, es decir, el régimen fascista de la época, hizo para sí misma la carrera, decretando que tenía que entrar por derecho propio en el calendario oficial de las competiciones italianas. A partir de 1928, la Miglia participaron los más importantes de las casas automovilísticas italianas con sus mejores pilotos: Maserati, Ferrari, en fin, bueno, son, como por ejemplo, incluso Alfa Romeo, entre otros, que son ustedes deben conocer esas legendarias marcas, incluso algunas prosperan en la Fórmula 1. Entre las ediciones que se han convertido en leyendas se destacan las que se celebraron en los años 30 a 1934 y sus épicos duelos entre Tazio Nuvolari y Achille Barzi, o aquella del año de 1948 que vio el último enfado de Tazio Nuvolari, una desafortunada reacción de orgullo antes de su adiós a las carreras, y la de 1953, en la que fue histórica por ser la consagración de Sir Stirling Moss al volante de un Mercedes 300 SLR. En el año de 1957, un trágico accidente que costó la vida al piloto Alfonso de Portago y a 10 espectadores puso definitivo punto final a la legendaria Miglia. Detalles: junto a la Targa Florio y a la carrera panamericana mexicana, la Miglia fue una de las impulsoras de la categoría de los Gran Turismo
Históricamente la Miglia Miglia fue una carrera dominada por italianos y sus vehículos, los Alfa Romeo y los Ferrari, obviamente de la casa Maserati. Recordemos que Ferrari como equipo en los años 20 y 30 aún no fabricaba sus propios vehículos, sino de alguna manera era un asociado de la marca. El nombre de la Miglia Miglia se debe a la carrera que era originalmente de 1000 millas, o sea los más de 1000 y pico de kilómetros. La salida de la carrera parecía los rallies modernos para evitar los adelantamientos y los accidentes innecesarios. Se hacía para que los corredores fueran saliendo poco a poco y con un minuto de diferencia entre uno y otro, saliendo primero los vehículos más potentes y detrás de los que eran conocidos como la clase económica. Como un dato curioso, los dorsales se establecían según la hora de salida. Por ejemplo, si al Mercedes 300 SLR que Stirling Moss, con la que ganó la Miglia Miglia del año 55, lleva la dorsal 722, quiere decir que este salió en su momento en dicha carrera a las 7:22 de la mañana. La Miglia Miglia solía durar alrededor de unas 16 horas. Empezaba a la madrugada y terminaba prácticamente durante la noche del respectivo día en el que concluía la carrera. De 1958 a 1951, a pesar de que oficialmente las carreras originales se habían dejado de disputar de la manera más tradicional, aún así la competencia se tuvo que hacer como si fuese una modificación. Pero ahora la carrera cambiaba un formato, pasando a una carrera tipo Gran Turismo, pero ahora tenía unas características un poco más de un rally y respetando obviamente límites de velocidad en las carreteras por las que se circulaba. En una edición de rally de la Miglia Miglia del año de 1977, oficialmente para ese momento se había recuperado el nombre de la Miglia Milagrosa, o sea la Miglia Miglia, para hacer de este un rally histórico que aún se sigue realizando y que se compite con vehículos de clase antigua, es decir, de antes de 1957. Es básicamente que hoy en día, pues si bien ya no es una carrera profesional, es una carrera con autos históricos de rally, pero que se hacen con esos vehículos del año que corresponden a los mencionados anteriormente. Eso básicamente es algo parecido a lo que hoy en día sucede con la carrera panamericana, que a pesar de que sigue siendo una carrera, se sigue utilizando autos clásicos. El caso del Marqués de Portago en la edición del año de 1957. Así como antes mencionamos anteriormente, pues como ocurre en el año de 1957, cuando llegaría la catástrofe que era inevitable, el Ferrari del español Alfonso Cabeza de Vaca, mejor conocido como Alfonso de Portago o el Marqués de Portago, se había salido de la vía a causa de una llanta estallada, sobre cuyo estado había sido prevenido en la parada previa y embistió a los espectadores. Él y su copiloto Edmund Nelson murieron, pero el auto aplastó a 9 espectadores, de los cuales muchos de estos personajes, por cierto, de toda la multitud, 5 eran niños. En la misma carrera también moriría Joseph Gottens de un coche marca. Ahí se partió la historia porque la carrera se suspendió y con este episodio las pruebas de la ruta de estas competencias, digamos, de carácter internacional comenzaron a ser restringidas o prohibidas, como la Panamericana, la Copa Florio y similares. Recordemos, y que quizás para el siguiente video vamos a tratar el desastre alemán de 1955, que se podría tomar como el ejemplo responsable de la importancia que tenían la seguridad, no solo para el público, sino para los pilotos, las competencias peligrosas. Este escándalo mediático fue tan mayúsculo y de inmediato que empezaron a buscar responsables. Uno de los que se pronunció en ese momento, Enzo Ferrari, propietario del auto, por ejemplo, fue acusado de asesinato involuntario, nada menos. Sus autos de Gran Turismo los confiscaron las autoridades italianas, le retiraron el pasaporte, lo cual no fue grave, pues Ferrari nunca salió de Italia, salvo en sus primeros años. Hicieron manifestaciones de protesta en las puertas de la fábrica acusando a la marca de asesina, y la prensa que lo adulaba se alineó contra la escudería, como siempre sucedía en aquella época. 2 episodios desató este suceso. Uno, la suspensión de la carrera. Otro,
la situación que involucraba a Enzo Ferrari, quien estuvo en los tribunales y litigios con el llantero Engelbert hasta el mes de julio de 1961, que había pasado apenas 4 años tras dicha competencia, cuando fue absuelto al igual que de Portago, porque el juez consideró el accidente como algo imprevisible. Ese fue el final del duro e injusto episodio legal, y curiosamente de Portago también fue piloto de la Fórmula 1. Entre tanto, Enzo Ferrari sostuvo una agria polémica con la mayoría de la prensa, pero fue famoso su enfrentamiento contra la propia iglesia, agravado por las muertes de sus corredores italianos Luigi Musso, Eugenio Castellotti y el piloto de pruebas Fraschetti, además de la del inglés Peter Collins, quien en un gran acto de caballerosidad y en un pacto convenido en secreto previamente con Ferrari, le cedió su auto a Fangio para que ganara su cuarto mundial de la Fórmula 1. O sea, ya como digámoslo así, como los sucesos en la época en que compartían de casualidad competiciones mientras competían en la Fórmula 1, iban ocasionalmente a otras competencias, ¿no? Estoy joven aún y Fangio merece ser campeón. Y eso que Juan Manuel Fangio tenía en el momento 45 años y Collins apenas tenía 20. Explicó. Sin embargo, su juventud no duró porque se mató en Nürburgring año y medio después. Los italianos, entristecidos por la muerte de Musso, dijeron que Ferrari estaba destruyendo a sus deportistas. En ese entonces sus pilotos eran símbolo nacional y no comercial como ahora. Esto quiere decir que esto es lo que rodea prácticamente a la polémica que surgió posteriormente a la cancelación de la carrera. En el Observatorio Romano, periódico del Vaticano, emprendieron contra Ferrari en las carreras a las cuales el alto podio de la curia calificó como una masacre sin sentido. Luego los jesuitas también encendieron baterías contra el deporte y Ferrari. Finalmente la polémica se apagó y las cenizas del injusto escándalo mojaron definitivamente cuando estaba apenas el propio Papa Juan Pablo II, cuando este había visitado Maranello en el año de 1988. La reconciliación con la iglesia no se pudo dar ese mismo día entre los personajes porque Ferrari ya había estado muy enfermo en casa y no pudo asistir. Simplemente falleció 2 meses después, pero sus coches ya estaban bendecidos y tenían el visto bueno de los cielos. Curioso, la relación de una carrera a lo que conlleva la historia de Enzo. Quizás puede que cuente en algún momento la historia de Enzo Ferrari. Déjenmelo saber en los comentarios. Antes de todo esto, justo en las semanas después de las 1000 millas, o sea la miglia, Enzo, incrédulo y alérgico a la religión, luego de pasar semanas encerrado en su casa, escampando críticas y apabullando por la reciente muerte de su hijo Dino, acudió al monasterio de Santa María de Monte la Cesena y pidió a los consejos del párroco Alberto Clerici. Su decisión era dejar las carreras y dedicar su fábrica a producir electrodomésticos como lo hizo en la guerra. Estaba demolido, pero la cura le puso de nuevo gasolina en el alma y en el tanque lo convenció de seguir, y Enzo rezó para tomar de nuevo nuevas fuerzas. Ese fue el día que se salvó Ferrari, pero el patrón nunca volvió a las carreras. Se justificó diciendo que los autos de carreras siempre mueren aunque ganen. Irónico como una competencia le generó quizás la mayor polémica y al mismo tiempo un cambio en su vida. Eso era al menos algo de esas curiosidades que nos dejó la última gran Mille Miglia y cómo desembocó dentro de lo que sería hoy conocido como Ferrari. De dato, hay que decir que 400 autos de todos los pedigrís e historias participaron en la última edición de la Mille Miglia. En la modalidad de regularidad, los organizadores serían seleccionados generalmente, como lo mencionábamos arriba, rigurosamente de una lista de cerca de 1200 aplicaciones, y cada carro debe pagar en lo que hoy en día equivaldría a 8.000 euros de inscripción, aunque esa cifra es la caja menor en el presupuesto de un equipo y contra el valor del automóvil. Hoy, las Mille Miglia se hacen en 4 etapas como una prueba de regularidad y velocidades controladas, el cual solo pueden participar carros hechos hasta 1957, es decir, carros históricos, y que hayan corrido la prueba original, o réplicas perfectamente válidas por algunos de los vehículos que estuvieron pero no sobrevivieron. La competencia anual es considerada como el museo rodante más bello del mundo, dada la cantidad de autos de las épocas de la verdadera carrera que participaban y son admirados por millones de personas en toda la ruta. La procesión de toda la caravana puede durarse unas 6 horas debido a la salida escalonada de los autos.
pero a la par con los originales va toda suerte de vehículos de apoyo y siguen la ruta. Por supuesto, en su mayoría de interés especial y también clásicos de épocas reales. Además de miles de turistas que acompañan al evento en las carreras de turismo especial. Eso básicamente hace que ahora pasamos de una legendaria carrera a hacer una carrera museo, como lo decíamos antes. Es decir, una carrera para desfiles de coches históricos. Eso es básicamente el legado de lo que queda de la legendaria carrera de la Mille Miglia. El trazado. La ruta original que se llevó a cabo entre el año de 1927 y 1930 iba en sentido contrario a las agujas del reloj y se dirigía a la ciudad de Roma a través de ciudades como Piedema, Parma, Módena, Bolonia, Florencia, Siena y Viterbo. Luego se dirigía hacia el norte por ruta montañosa a través de Perugia y Gubbio. Luego se uniría al Adriático en la ruta marítima en Porto Recante. Luego pasaría a través de Pesaro, Rimini, Forlì, Bolonia, Ferrara, Padua y Treviso. Esta variante solía utilizar una ruta que entraba en la ciudad de Dolomita de Feltre y luego se dirigía hacia Vicenza, Verona y finalmente en Brescia. La primera parte del circuito terminantemente de alguna manera cambiaría para el año de 1931, donde pasaría por el alto de la ruta de Piadeña y fue directamente al sur hacia Cremona. Y luego sería que se conduciría hacia el este y se reincorporaría a la ruta existente en Parma. Esta se utilizó hasta 1933. Posteriormente habría una nueva ruta que se utilizaría para 1934-1936, que vería pasar por el Alto de Feltre y la sección de las Dolomitas, y se agregó una ruta que pasaba cerca de Venecia, y el resto de la ruta era la misma. De 1937 a 1938 la ruta se modificó sustancialmente. Aunque la mitad superior del recorrido se mantuvo más o menos igual, la mitad inferior se desvió hacia Florencia para recorrer hacia el oeste, hacia Lucca y Pisa. Y luego correría a lo largo de la costa en el Tirrenio, a través de Livorno, Grosseto, Metralla, antes de llegar a Roma. Luego el circuito ascendía y atravesaba la cadena montañosa, pasando por el Alto de Perugia y Pesaro y uniéndose en la ruta existente. Este luego sería el último de los circuitos de la Mille Miglia anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que luego pasarían 2 veces por Bolonia. El evento de 1940 se había denominado el Gran Premio de Brescia y se llevaría a cabo en un recorrido muy rápido de 100 kilómetros, es decir, unas 62 millas hacia el norte de Italia, que iba desde Brescia, se dirigía al oeste en el pueblo de Grassi y luego se dirigía al norte de Cremona, Brescia. En 1947 se corrió en el sentido de las agujas del reloj por primera vez y se modificó la ruta del circuito. Esta fue la ruta más larga de todas las rutas de la Mille Miglia, con 1,132 millas, es decir, unos 1822 kilómetros, y se evitarían los pasos de Treviso y Venecia, y la ruta de la variante de 1937 siguió siendo la misma, pero desde Piacenza la ruta fue más hacia el oeste, hacia Alexandra, y luego sería al norte y al este desde Turín a Novara, en Milán, Bérgamo y finalmente terminando en Brescia. En 1949 la carrera volvió a correr en sentido antihorario y también se desviaría. Esta fue quizás la variante más rápida de la ruta del circuito de la Mille Miglia. Se pasarían por alto Bolonia, Módena, Florencia y los pasos de Futa y Raticosa, ya que esta variante discurriría principalmente a lo largo de las costas italianas. También se pasó por todo lo alto toda la sección del noroeste que incluía Turín y Milán, con una nueva ruta que atravesaba Cremona y se unía a Piacenza, y acortaría la ruta de su longitud prevista de los 1600 kilómetros, es decir, más o menos las 1000 millas normales. En Parma, por ejemplo, el circuito se correría hacia el sur a través de otra ruta a través de las montañas de los Apeninos hacia la Spezia y Massa, de volver a unirse con la variante de 1947 en Pisa. Luego el circuito se desviaría para pasar por los pueblos de montaña Rieti y L'Aquila, y luego fue más hacia el este para ir a Pescara. Obviamente Pescara es el lugar muy conocido en la historia de la Fórmula 1 porque albergó un gran premio allí, donde se recorrió la costa del Adriático antes de reincorporarse al circuito de 1947 en Pesaro. Luego el circuito pasaría por Forti y pasaría por Ravenna antes de reincorporarse a la ruta anterior en Ferrara.
La variante de 1950 vio que la carrera volvía a correr en sentido de las agujas del reloj de forma permanente. El circuito siguió siendo prácticamente el mismo hasta Pisa, ya que se reintrodujo la ruta que iba hacia el este, hacia Florencia, que se introdujo por primera vez en el año de 1937. Y luego de la ruta original a través de los pasos de fuga erráticos hacia Bolonia y luego hacia el oeste, hacia Modena y Piacenza, también se habían reintroducido. Para el evento del 51 se pasó por alto la ruta directa entre Ravenna y Rimini, y el circuito se desvió de Ravenna a Forti y de luego a Rimini. Pero lo que es más importante, se eliminó la sección de la costa del Tirreno, introducida por primera vez en 1937, y se reintrodujo parte de la ruta original que iba de Roma a Florencia a través de Viterbo y Siena. La ruta no había cambiado hasta 1954, cuando se introdujo una nueva sección para rendir homenaje al legendario piloto Tazio Nuvolari, el cual se había desviado hacia Cremona y había atravesado su provincia natal de Mantua, que fue la iteración final del circuito usado para la carrera original, al menos hasta su cancelación como carrera, digámoslo así, profesional. Y bueno, amigos, básicamente era lo que yo venía a contarles acerca de lo que ha sido la legendaria y grande Miglia, una carrera que, pues, si bien ya es una especie de carrera museo, porque, pues, como les explicaba antes, desde 1957 y las tragedias que hubo el automovilismo en la década de los 50, pues impidió que el automovilismo volviera a su esplendor, y ya era una época en que el automovilismo había cambiado. Se había organizado, por ejemplo, el campeonato mundial de motociclismo para las motos, se empezaba a hacer el campeonato mundial ya un poco más organizado de la Fórmula 1, y había otro tipo de competiciones en que el tipo de vehículo ya no era el mismo. Ahora sí los puedo invitar a mis redes sociales. Primero que todo, los voy a invitar a todas las redes sociales que pueden ser posibles. En pantalla han aparecido redes sociales que han visto a lo largo del video. Ustedes me pueden seguir en Mastodon, en mis 3 cuentas de Twitter, en mis 2 Twitch, en Patreon, en mis 4 páginas de Facebook, en mis 2 TikTok, en Instagram, mis 2 Instagram, ¿no? En el debate del archivista, del canal de podcast de Spotify. En Discord hay un enlace de invitación al grupo, lo mismo que a Telegram. Hay uno para el club de Amino, o el club Archivos, que por cierto que es nuestra página de los que usan ese aplicativo vía móvil, ¿no? Obviamente también invitarlos, pues, que cada enlace de cada red social se encuentra en la descripción del video. Obviamente los invito a mi canal de Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk, a Memorial Archivos Star Trek, Archivos DC Videoblog by Black Hawk, Archivos Marvel 616 más Star Wars y Archivos DC Juniors. Todos los canales que ustedes se han dado cuenta aparecen en esta descripción de mi video. Los invito a que le den like, suscríbanse, compartan el contenido y disfruten el contenido. Recuerden que todas las redes sociales aparecen en pantalla. En caso de que ustedes no hayan encontrado ninguna de las redes sociales, ustedes pueden dar clic al link ktr.w/Blackhawk y van a encontrar todo el menú de todas las redes sociales. Yo soy Blackhawk y, como siempre les digo, sigan siendo felices. Blackhawk les dice, y a volar y a andar por ruedas por doquier. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memorial Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como Archivos DCU @c.im, en Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor, en Twitch como Archivos DCU, Archivos DCU Plus, en Patreon como Archivos DCU, en Facebook como Archivos DCU Universe, Archivos Marvel 616 Master Star Wars, Archivos DCU Oficial, en Fandom World Archivos DCU, obviamente en TikTok como Archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como Archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus, en Spotify, en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram y al grupo
Club Archivos de CU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linkatr.ee/en/diagonal by Black Hole. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hole y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hole les dice y nos vemos en otro video, tradición fuera.